Muchísimas gracias a los expositores. Quisiera que iniciáramos ya con las preguntas de las organizaciones que participan y que el público por favor prepare las suyas, ya que ustedes son los siguientes. Así que no sé quién empieza. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luis Fernando Valladares, yo vengo representando a Jóvenes por Guatemala. Y primero que nada, mi intervención no va a ser tan expresiva como la persona que me antecedió, pero estoy realmente impresionado que tocó precisamente los dos temas que yo quería tomar. El primero, básicamente, es contar una experiencia rápidamente. Nosotros, como Asociación Jóvenes por Guatemala, estuvimos apoyando una iniciativa de ley, fuimos al Congreso, estuvimos ahí desde las 10 de la mañana, movimos bastantes personas que estaban interesados en el tema, estuvimos ahí, conocimos a los diputados, pero pasó algo interesante. En el momento que fue la plenaria, hasta cuando por fin pudimos ingresar a cuando ya lo que nos interesaba, ¿verdad?, que se discutiera lo que nosotros estábamos defendiendo ahí, estuvieron los diputados hablando 2 horas de un tema que fue si el actual alcalde Álvaro Luis se podía reelegir. Estuvieron 2 horas hablando de eso, tocando temas desde que si ellos ingresaron un montón de firmas donde se apoyaba esa reelección. Entonces tocaban temas de que si el presidente Roberto Alejo les pedía que quitaran eso de los curules, las cajas, o sea, eran temas que se redundaban y fueron 2 horas hablando de lo mismo. Estuvimos ahí hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando ya por fin se iba a tocar el tema que nosotros estábamos defendiendo, que nosotros estábamos buscando. Los diputados simplemente se levantaron y rompieron quórum. Entonces vemos que los diputados tienen como que sus formas para evitar hablar de lo que nosotros buscamos. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para evitar ese tipo de cosas? Definitivamente la diputada Rosa María Frade ha estado presente, ha estado viendo cómo pasan esas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque eso definitivamente desmotiva a la sociedad civil. Ahora mi segunda pregunta sería, creo que todos estamos de acuerdo aquí de que quien manda en el país es el poder legislativo. Muchas veces se le da mucha importancia al poder ejecutivo, pero en realidad quien manda y quien daña o quien puede construir es el poder legislativo. Pero hay muchísimos diputados que no conocemos, no sabemos quiénes son, porque entran por listados, porque entran de una forma que nosotros no sabemos, porque solo miramos una cara, pero no sabemos realmente quiénes son ellos. Entonces, ¿cuál sería la forma para que, por ejemplo, en estas elecciones, que son vitales para Guatemala, nosotros realmente conozcamos quiénes son esos diputados, quiénes están atrás, quiénes son las bancadas y cómo nos podemos acercar realmente a ese tipo de cosas? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo estuve ahí presente ese día, esa noche que se inició la discusión. Se estaba apoyando la iniciativa 4323 para permitir la fiscalización de los ciudadanos a los diputados y diputadas. E indudablemente es una maniobra más de las que se han observado durante los últimos 10 años para eludir esa responsabilidad. Los diputados, yo los hablo con ellos, no les gusta rendir cuentas, creen que cuando llegan al Congreso de la República son una especie de semidioses, que ellos van a tomar las decisiones y se olvidan que son representantes del pueblo de Guatemala y que se deben al pueblo y que no pueden hacer las cosas de espaldas al pueblo de Guatemala. Entonces ahí se rompió el quórum porque precisamente estábamos en el momento en que íbamos a entrar a la discusión y aprobación de la iniciativa 4323. Pero hablábamos con Edgar hace un momento, y aquí intercambiábamos algún comentario, y Edgar me decía, miren, es increíble también lo frágiles que pueden ser los diputados frente a la participación ciudadana, porque cuando realmente la ciudadanía se une, ha logrado depurar el Congreso. Ya no digamos hacer que se aprueben leyes que son importantes para Guatemala. Y lo que decía Edgar es importantísimo, o sea, se depuró en el año 93-94 y hoy estamos casi frente a una necesidad de volver a depurar. El Congreso no se le puede dejar solo. Y hay un tema que es muy importante y es analizar cuál es el antecedente de cada uno de los candidatos. Yo creo que estas organizaciones de jóvenes pueden servir precisamente de la plataforma para poder hacer ese análisis. ¿Qué hicieron? Porque el 80% se quieren reelegir. ¿Ustedes se han dado cuenta en los medios de comunicación? Entonces, en ese tema hay que hacer un análisis y hay que verlo y hay que trasladarlo y transmitirlo, pero es importantísimo que logremos la aprobación de la 4323
porque es una forma de fiscalizar con nombre y apellido qué es lo que hace cada uno de los diputados. Ahora, yo coincido, hay que hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para evitar que se vaya en esos listados y que la elección sea nominal, con nombre y apellido, que se pueda llegar a votar para poder elegir adecuadamente y de acuerdo al criterio de cada ciudadano. O sea que esa es la única forma realmente, es participando, es haciendo visible lo que los diputados quieren hacer invisible, y creo que la participación de las organizaciones de la sociedad civil contribuye a que eso sea así. Yo coincido con algo que decía Edgar también hace un momento. Yo soy respetuosa, profundamente respetuosa de la libertad de información y prensa, pero es increíble lo gris y lo opaco que se ve ese análisis político y esa profundización realmente comparado con otros momentos de la historia reciente de Guatemala. Entonces creo que es importante también que desde la sociedad civil se evidencie lo que realmente está sucediendo, y que empecemos a promover el cambio juntos, que creo que lo podemos lograr. Gracias. Sí, buenas noches, mi nombre es Yara González, soy miembro de la Asociación ProLíderes y mi pregunta va dirigida al licenciado Balcells. Es, ¿cómo podemos fiscalizar nosotros como sociedad civil, planteando una solución sin necesidad de crear más leyes? ¿Cómo podemos fiscalizar todo lo relacionado con el endeudamiento público, con cómo están adquiriendo el Estado compromisos sin tener capacidad de pago? ¿Qué solución plantea usted sin necesidad de crear nuevas leyes? Bueno, dentro de este programa de apoyo legislativo que les cuento, que venía siendo apoyado de una manera académica, incluso por la Universidad de Austin, se planteó dentro del mismo. A mí me tocó ver los temas estos que usted está preguntando, y se propuso una comisión de presupuesto como tienen todos los congresos en el mundo. Incluso hubo un grupo de jóvenes que afortunadamente ahí están trabajando todavía en el Congreso, a ver, en la oficina de presupuesto del estado de Texas. Entonces, de ahí surgen una serie de esquemas que tienen que ver con el Observatorio del Gasto. Es evidente que si le pedimos a este Congreso que instale esta oficina, sería para nada, porque ahí pondrían a un amigo del amigo para no rendir ninguna información. O sea, esa oficina no podría tener un resultado adecuado en estos momentos. Pero sí la sociedad civil debiera poner mucha atención en lo que es el Observatorio del Gasto. O sea, un ejercicio como el que está haciendo Ninette Montenegro, pero incluso con más apoyo, porque la ley de información, de acceso público a la información, es una gran batalla ya ganada. Lo que pasa es que como sociedad civil tenemos que pasar, y el consejo que yo daría es que no nos quedemos solo en ese tema de las comisiones de postulación y las cortes. Entremos a la temática del dinero, porque es el epicentro de todo el esquema de política pública actual en Guatemala y la pérdida de moral. Entonces deberíamos ponernos un sombrero más financiero, y la propuesta que yo les daría es: hagamos un observatorio del gasto con gente voluntaria que tenga acceso a lo que se denomina el SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Integrada, y que el Ministerio de Finanzas tiene la harta obligación de darnos un password, etcétera, para hacer un seguimiento, incluso apoyando la ardua labor que hace Ninette Montenegro con muy pocos recursos. Buenas tardes, mi nombre es Camila Alarcón y represento a la organización Red Nacional por la Integridad. Mi pregunta va dirigida a la diputada Estrada. Usted mencionó en su presentación que en varias ocasiones la CICIG ha tomado un rol muy importante en la remoción de funcionarios corruptos o ha cancelado procesos electorales que han sido caracterizados por estar viciados. Por ejemplo, la remoción del fiscal general
Y también en el pasado la CICIG ha investigado a candidatos para puestos importantes como los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, y gracias a estas investigaciones se han logrado conformar organizaciones mucho más transparentes. ¿Usted no cree que una función importante de la CICIG sería investigar de la misma manera que lo ha hecho en el pasado a los diputados que públicamente están vinculados al crimen organizado, como todos los ejemplos que usted mencionó? Bueno, yo creo que sería ideal que verdaderamente lo pudiera hacer. Lo que no sé si el comisionado Francisco Delanés verdaderamente estaría dispuesto, digamos, a involucrarse en este proceso de investigación. No nos olvidemos que él está siendo mucho más cuidadoso, que tal vez con menos iniciativa en este tipo de situaciones de la que tuvo Carlos Castresana en su momento. Él es más cuidadoso del mandato de la CICIG y vería yo que pudiera haber alguna dificultad en que él lo hiciera, pero ojalá, de verdad, creo que podríamos inclusive verificar si eso se puede hacer, impulsarlo, porque sí creo que es muy importante. Y sobre todo también, bueno, cuando se aprobó la ley de comisiones de postulación, y algunos de ustedes estuvieron, Emanuel estaba ahí viendo el proceso de la aprobación desde el palco, y los diputados estaban pretendiendo quitar el de los delitos de malversación, peculado, concusión de la ley de extinción de dominio. Y al final se logró que se quedaran ahí, pero creo que sería importantísimo que se hiciera una investigación y una evaluación, por ejemplo, de todos los movimientos de las cuentas bancarias, de todos los bienes que se han adquirido, de las propiedades a motus propio o por interpósitas personas. Creo que eso sería valiosísimo. El gran problema que hay también es que hay vasos comunicantes del gobierno de la UNE precisamente con la propia IDE, bueno, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces el problema es que nos encontramos ahí con una barrera, pero creo que es importantísimo que se pueda hacer ese tipo de investigaciones. Creo que sería muy valioso para el país, y entonces empezaríamos a construir una clase política diferente para que realmente haya la toma de decisiones pensando en los intereses del país y no en los intereses particulares. Quisiera preguntar si nos quisieran apoyar en exigirle a CICIG lo que recomendó Rosa María y la pregunta de Camila. Nosotros les ofrecemos diseñar una estrategia para que lo hagamos y que entonces de esa manera CICIG no se puede hacer la loca. Gracias. Buenas noches, Mario Enríquez, Movimiento Cívico Nacional. Primero, un reconocimiento al trabajo y la valentía que está haciendo la diputada Rosa María está desde adentro. Estamos hablando del organismo más poderoso, pero también del más corrupto y el peor visto del país. Hablamos de negocios, eso es corrupción al 100%, corrupción inescrupulosa y que se queda 100% impune. La pregunta más que a ustedes es para nosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo por Guatemala? ¿Qué les ayuda a ustedes la participación de la sociedad civil, el apoyo que tienen de parte de las diferentes organizaciones? Y si podemos cambiar algo en el Congreso con esta participación. Bueno, yo creo que quiero retomar algo que se mencionó en la pregunta anterior, y es cómo auditar y cómo fiscalizar. Yo sí estoy convencida de veras de que constituyendo un observatorio del gasto desde la sociedad civil se pueden dar alertas tempranas de la forma en que se está ejecutando el gasto, y entonces demandar y exigir la mejora de la calidad del gasto público, porque al final de cuentas las puertas abiertas a la discrecionalidad en la ejecución son lo que generan la corrupción. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que hay todavía cosas que se pueden hacer en esta legislatura, y creo que si verdaderamente la sociedad civil puede tener una voz más fuerte y más alta para la aprobación, por ejemplo, de la 4323,
para la aprobación de la prohibición de que se utilicen organizaciones no gubernamentales como intermediarias en la ejecución del gasto público, en la adquisición de bienes, sería un paso grandísimo. Es a lo que más se resisten los diputados y diputadas, porque ahí están sus negocios. Entonces, si lográramos hacer eso, son pequeños, grandes pasos que se pueden dar para ir cambiando. O sea, uno sabe, hay muchas cosas y se ve todo como demasiado grande y que se ve como inmenso, ¿verdad? Pero uno sabe exactamente dónde está el mecanismo de discrecionalidad y de corrupción. Yo creo que impulsando y yendo a demandar al Congreso de la República y que lo tratemos de hacer juntos, que se puedan cambiar una ley de fideicomisos públicos, que fue la conversación que yo tuve con Edgar. Efectivamente, yo fui a visitar a Edgar cuando era ministro y le dije: ministro, quiero visitarlo, y lo que le vengo a pedir es que trabajemos juntos para que se prohíban las organizaciones no gubernamentales, para que se regulen los fideicomisos públicos, para que se apruebe la ley contra el enriquecimiento ilícito. Y además hay ahora una demanda inclusive de los organismos internacionales de crédito, de que han visto tal despilfarro que ahora lo están exigiendo y lo están demandando. Y esa fue la respuesta de Rosa María. No solamente es ya una necesidad nacional, inclusive internacionalmente ya nos están presionando, nos ven como uno de los países más corruptos, más pobres y más corruptos. Entonces creo que podemos proponernos objetivos muy concretos y hay que pensar que todo es posible. Es muy difícil estar allá adentro. Yo creo que debo ser la persona más odiada en el Congreso de la República, en el hemiciclo, de tengo que ver, cuando entro, que tengo que ver, yo no va a ser que me ponga una zancadilla para que me caiga enfrente de todo el mundo. Pero el trabajo hay que hacerlo. Y yo estoy absolutamente convencida que es posible hacer cambios, pero no se pueden hacer solos. Con Inet nos unimos con Francisco Contreras, nos unimos a veces con los diputados de casa, con Pepe Gándara de la bancada de Guatemala, y logramos, el otro día decíamos, ¿cuántos somos? Somos 6, 7, 8, pero si se une la sociedad civil somos muchos más. Y miren, no son todopoderosos esos diputados corruptos, tienen techo de vidrio, son frágiles. Cuando la sociedad civil los ve a los ojos, cuando la sociedad civil llega al Congreso y los ve a los ojos, son frágiles. Entonces creo que si nos unimos y tenemos esos objetivos específicos, los podemos alcanzar y podemos empezar a cambiar a Guatemala, proponiéndonos esas metas, esos pasos que hoy por hoy son posibles si tomamos la decisión de caminar juntos de la mano para lograrlos. Y todavía esta legislatura no ha terminado. Es importante pensar en quiénes van a ser los otros candidatos y cómo se va a hacer un voto consciente, pero la legislatura no ha terminado. Todavía podemos lograr cosas importantes para Guatemala en los meses que le quedan a esta legislatura. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera por favor pedirles a las personas que están hasta atrás que hagan un poco de silencio en lo que aquí respondemos las preguntas. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Francisco Montenegro, de la Asociación Paz Joven Guatemala. Vemos definitivamente un órgano que está plagado de corrupción y de eficiencia, en donde no existe un sistema de rendición de cuentas, lo que nos hace a nosotros como ciudadanos, que nos hace muy difícil poder hacerles fiscalizar su gestión parlamentaria. Usted, licenciada, mencionaba varias instancias en donde estos diputados han violado la ley conscientemente. Y eso es lo que me hace a mí cuestionar la capacidad individual de cada una de estas personas. La Constitución, en el artículo 162, lo único que se pide es ser guatemalteco de origen y estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos. Sin embargo, no existen requisitos ni académicos, ni profesionales, ni mucho menos de honorabilidad. Otros mencionan que si esos parámetros se establecen, se perdería la representatividad del pueblo, ya que estos no reflejan nuestra composición social. O sea, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista? Bueno, yo creo que el problema no es tanto las calidades que se exigen en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino la forma en que se seleccionan a los candidatos a diputados. Cuando yo he escuchado muchas veces que se dice que el Congreso es el reflejo de la sociedad guatemalteca, que así es el guatemalteco, que el guatemalteco es corrupto, que el guatemalteco no le gusta trabajar, y yo siempre digo y siempre pienso que ese es un insulto a los guatemaltecos. El Congreso no es la imagen del guatemalteco. Esta es otra cosa totalmente distinta.
es lo que han seleccionado los caciques de los partidos políticos. Y yo en una oportunidad escuché a un líder de un partido político decir, mire, a mí me interesa que lleguen solo 2 pensantes y que el resto sean obedientes y no deliberantes. Entonces ese es el gran problema, porque si a ustedes les preguntaran y vieran los listados que lleva cada partido político, ustedes podrían depurarlo muy fácilmente, porque lo que está sucediendo de una de las primeras intervenciones se está reciclando. Vean cuántos años tienen los diputados y cada partido político. Evalúen lo que es la Gana, lo que es la UNE, lo que es el Partido Patriota, lo que es cada uno de los partidos que hoy por hoy se están preparando para las próximas elecciones. Están reciclando a lo mismo y están reciclando los que tienen el efecto del garbanzo, que hay un garbanzo negro y vuelve todo negro. No tienen el efecto de la levadura. Entonces el problema son los partidos políticos y la forma en que seleccionan los candidatos, porque no hay una democratización interna, porque lo que hay es un cacicazgo, y ese cacicazgo es el que selecciona los que van a participar en los listados. Entonces, dentro de los objetivos está la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, porque indudablemente los problemas son grandes, pero uno tiene que aprender, como se dice, a disparar con un rifle de mira telescópica y no con escopeta, porque cuando lo hacemos con escopeta podemos criticar y pero si nos vamos enfocados específicamente a donde tiene que ir la reforma, se puede impulsar esa reforma y se puede exigir desde la sociedad civil, pero indudablemente lo que hay que tener es mucha constancia y perseverancia, porque la tarea no es fácil. Yo escucho muchas veces en el Congreso cuando se dice, miren, es que el periódico sacó tal cosa en la portada, y entre ellos mismos se dicen, no se preocupen ustedes, el periodicazo dura 48 horas. O sea, son inmunes a los periodicazos, porque incluso dicen, bueno, ya viene el invierno, ya van a venir inundaciones, algún muerto se va a llevar los 82 millones, se lleva las ONGs, se lleva los 350 millones, y voy a hacer un paréntesis acá y se lo vamos a dar a Rodrigo también. Quiero decirles que Chinautla, a través de las triangulaciones esas que yo les explicaba de las ONGs, 450 millones de quetzales a empresas creadas unos pocos meses antes. Si esa inversión realmente se llevara a cabo o hubiera lo que ya se erogó, sería una pequeña Manhattan, Chinautla. Es solo para hacer un paréntesis, pero insisto, creo que hay que apuntar con mira telescópica. Y entonces la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la prohibición de la utilización de las organizaciones no gubernamentales, les quitamos un instrumento que ellos están utilizando para el enriquecimiento ilícito. O sea, son 3, 4 cosas muy puntuales y uno tiene que saber escoger sus batallas. Y si juntos podemos escoger nuestras batallas, creo que podemos hacer cambios que verdaderamente impliquen un cambio del sistema.